La historia de José, hijo de Jacob, es una de las narrativas más cautivadoras y ricas de la Biblia. Se desarrolla en el antiguo Egipto y es un relato de traición, sueños, redención y reconciliación. Esta narración no solo ofrece un vistazo a la vida de un joven que pasó de ser un simple pastor a un poderoso gobernante, sino que también ilustra temas universales como la fe, la familia y la providencia divina. El contexto familiar. José era el 11º hijo de Jacob, conocido también como Israel, y su amada esposa Raquel. Desde su nacimiento, fue el favorito de su padre, lo que provocó los celos de sus hermanos. Jacob le regaló a José una túnica de colores brillantes, un símbolo de su preferencia, lo que avivó aún más la animosidad entre los hijos de Lea, Silpa y Bila. Desde joven, José mostró una habilidad especial para interpretar sueños. Un día, tuvo un sueño en el que sus hermanos se inclinaban ante él, lo que, al contarlo, solo intensificó los celos y resentimientos. Su segundo sueño, en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, dejó a su padre intrigado pero también preocupado. A pesar de esto, Jacob no pudo evitar la sombra de favoritismo que se cernía sobre su familia. La traición de los hermanos. La historia se oscureció cuando los hermanos de José decidieron deshacerse de él. En una de sus visitas al campo, lo encontraron y lo arrojaron a un pozo, dejando a su padre pensar que había sido devorado por una bestia. Sin embargo, su suerte cambió cuando una caravana de ismaelitas pasó por allí. Los hermanos decidieron venderlo como esclavo en lugar de matarlo. Así fue como José llegó a Egipto, lejos de su hogar y de su familia. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de su situación, José prosperó en la casa de Potifar gracias a su diligencia y habilidades. Pronto se ganó la confianza de su amo, quien lo puso a cargo de su casa. Sin embargo, la fortuna de José dio un giro inesperado cuando la esposa de Potifar, atraída por su belleza y carácter, intentó seducirlo. José, fiel a sus principios, rechazó sus avances, lo que llevó a que ella, enfurecida, lo acusara falsamente de intento de violación. La prisión y el sueño del copero. José fue encarcelado, pero incluso en la prisión, la mano de Dios parecía estar con él. Pronto se convirtió en el encargado de los otros prisioneros, lo que demuestra su capacidad de liderazgo incluso en las peores circunstancias. Durante su tiempo en la cárcel, conoció a dos funcionarios del faraón, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños que no podían interpretar, y José, una vez más, mostró su don. El copero soñó que volvía a servir al faraón, mientras que el panadero soñó que era ejecutado. José interpretó los sueños con precisión, y así sucedió, el copero fue restaurado a su puesto, mientras que el panadero fue ejecutado. José pidió al copero que se acordara de él y hablara con el faraón en su nombre, pero una vez liberado, el copero se olvidó de él. La revelación de los sueños del faraón. Pasaron 2 años antes de que el copero recordara a José, cuando el faraón tuvo 2 sueños inquietantes que nadie podía interpretar. En el primero, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas, en el segundo, 7 espigas de grano saludables eran consumidas por 7 espigas marchitas. Intrigado, el faraón llamó a los sabios y magos de Egipto, pero nadie pudo ofrecer una respuesta. Fue entonces cuando el copero se acordó de José. Llamado ante el faraón, José explicó que los sueños eran una advertencia divina, habría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Propuso un plan para almacenar grano durante los años de abundancia, para preparar al país para la crisis venidera. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José gobernador de Egipto, dándole autoridad para llevar a cabo su plan. Le dio un nuevo nombre, Safnat Paneah, y lo casó con Asenat, la hija de un sacerdote egipcio. José se convirtió en un hombre poderoso y respetado, gestionando los recursos del país con gran eficacia. La llegada de los hermanos. Los años de abundancia pasaron, y cuando la hambruna llegó, no solo afectó a Egipto, sino también a la tierra de Canaán, donde vivía la familia de José. Jacob, al enterarse de que había alimento en Egipto, envió a sus 10 hijos a comprar grano. Sin embargo, mantenía a su hijo menor, Benjamín, con él, temeroso de perderlo como había perdido a José. Cuando los hermanos llegaron a Egipto,
no reconocieron a José, quien ahora se presentaba como un alto dignatario. Él los reconoció de inmediato, pero actuó con dureza, acusándolos de ser espías. Los hermanos, confundidos y asustados, argumentaron que eran hombres honestos y que habían venido a comprar alimento. José decidió ponerlos a prueba. Los encarceló durante 3 días y luego les exigió que trajeran a Benjamín como prueba de su honestidad. Los hermanos, llenos de remordimientos por lo que le habían hecho a José, comenzaron a hablar entre ellos, sin saber que él entendía todo lo que decían. José se retiró a llorar, pero también sabía que debía llevar a cabo su plan de reconciliación. El regreso de Benjamín. Los hermanos regresaron a Canaán, y tras muchas discusiones, Jacob finalmente accedió a dejar que Benjamín viajara a Egipto. Cuando los hermanos volvieron, José organizó un banquete en su honor, y una vez más, no reveló su verdadera identidad. Durante la comida, se desvió al ver a Benjamín, su hermano de sangre, y no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, la prueba no había terminado. José colocó su copa de plata en el saco de Benjamín y luego envió a sus hombres a arrestarlo, acusándolo de robo. Los hermanos, al ver que Benjamín iba a ser llevado como esclavo, imploraron a José que los dejara ir, alegando que su padre moriría si perdía a su hijo menor. La revelación de la verdadera identidad. Finalmente, José no pudo contener más su identidad y se reveló a sus hermanos. En un momento cargado de emoción, les explicó que no les guardaba rencor y que todo lo que había sucedido había sido parte del plan de Dios para salvar a su familia de la hambruna. Los hermanos, asombrados y llenos de culpa, se postraron ante él, cumpliendo así los sueños de su infancia. José los abrazó y los animó a regresar a Canaán para traer a su padre y a sus familias a Egipto, donde podrían vivir en paz y prosperidad. Jacob, al enterarse de que su hijo estaba vivo, se llenó de alegría y partió hacia Egipto, donde se reunió con José en un emotivo encuentro. El establecimiento en Egipto. Una vez que la familia de José se estableció en Egipto, Jacob bendijo a sus hijos y a sus nietos, y José les proporcionó tierras en la región de Gosén. A pesar de su poder y riqueza, José mantuvo una actitud de humildad y gratitud hacia Dios, reconociendo que todo lo que había logrado era por su gracia. A lo largo de los años, José administró Egipto con sabiduría, asegurándose de que el país se recuperara de la hambruna y mantuviera su prosperidad. Sin embargo, también enfrentó el desafío de la vida en un país extranjero y de ser un hebreo en medio de una cultura egipcia. La fe y la esperanza de José. A pesar de su éxito, José nunca olvidó sus raíces. A menudo recordaba los sueños de su juventud y la providencia que lo había llevado a Egipto. En sus últimos días, reunió a su familia y les hizo prometer que cuando Dios los llevará de regreso a la tierra prometida, ellos llevarían sus huesos con ellos. José comprendió que su vida en Egipto era temporal y que su verdadero hogar estaba en la tierra de Canaán. La última bendición. Cuando José sintió que se acercaba su fin, llamó a sus hermanos y les hizo prometer que llevaran sus huesos de vuelta a Canaán cuando Dios los liberó de Egipto. Quería que su cuerpo descansara en la tierra de sus antepasados, lo que simbolizaba su esperanza en la promesa de Dios. En su lecho de muerte, José también bendijo a sus hijos, Efraín y Manasés, asegurando que su legado continuará. Su fe y su deseo de mantener a su familia unida fueron evidentes hasta el final. La muerte de José. José falleció a la edad de 110 años, rodeado de su familia. Su muerte marcó el cierre de una era en la historia de los patriarcas. Los egipcios lo honraron como un gran líder, y su cuerpo fue embalsamado, una práctica común en Egipto para los muertos importantes. El legado de José. El legado de José perduró en la historia del pueblo israelita. A pesar de haber vivido en Egipto, sus últimos deseos y su fe en la promesa de Dios sirvieron como un recordatorio para sus descendientes. Con el tiempo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, sus huesos fueron llevados de regreso a Canaán, cumpliendo así su deseo de ser enterrado en su tierra natal. La muerte de José simboliza no solo el cierre de su vida, sino también la continuidad de la historia del pueblo israelita, que eventualmente regresaría a su tierra prometida. Su historia es una de esperanza, redención y la importancia de mantener la fe en las promesas divinas. Conclusión. La historia de José, hijo de Jacob,
es una poderosa lección sobre la fe, el perdón y la redención. A lo largo de su vida, José enfrentó traiciones, desilusiones y pruebas, pero su fe en Dios y su integridad lo llevaron a la grandeza. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito divino que se despliega, y que la reconciliación y el perdón pueden traer la paz y la unidad a las familias. La narrativa de José es un testimonio de que, a pesar de las dificultades y el sufrimiento, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. A través de su vida, aprendemos que los desafíos pueden ser transformados en oportunidades y que el amor familiar, aunque fracturado, puede ser restaurado. Así, la historia de José sigue siendo relevante y conmovedora, resonando a lo largo de las generaciones como un ejemplo de resiliencia y fe.